Y después vamos a pasar a lo nuevo que hemos dicho que tenemos que pasar. Y voy a procurar mantenerme yo con la textual y ustedes con las palabras que tengan, ¿ya? En Lucas 1, 52, 53 hemos leído el sábado que decía: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y envió vacíos a los que se enriquecen. Amén. Hemos hablado de los vacíos y que esos vacíos nos hacen ricos, ¿cierto? Y que esas riquezas básicamente son pérdidas para nuestra vida, ¿cierto? Y que Dios nos va a quitar del trono cuando nos sentimos poderosos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Vamos a ir a Proverbios 27, 17. Y en Proverbios 27, 17 dice así: el hierro con el hierro se afila, así aguza el hombre el semblante de su amigo. ¿Tiene la otra versión? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que aguza, dice? El rostro de su amigo. ¿Y qué es aguzar? ¿Qué cosa aguza? El rostro, no dice el corazón, no dice el alma, no dice nada, ¿no ve? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿y qué es lo que aguza? El Espíritu Santo, la faz de la tierra, ¿cierto? Y realmente la aguza porque tiene que separar las cosas, ¿sí? Más o menos Scarface, o sea, nos va a dejar con cara, pero no con el corazón, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué es lo que más cuida el ser humano? ¿La cara? Puedes cuidar tu cuerpo, pero tu cara, tu rostro, es lo que va a decirme a mí cómo estás, cómo no estás, etc., aunque quieras ocultarlo. ¿Sí? Y aquí está diciendo que el hierro con el hierro se afila, ¿sí? Así acusa el hombre el semblante de su amigo, no dice su alma, y en la textual no cambia y en la Reina Valera no cambia, ¿no? Entonces cada vez que tú hablas con una persona y vas a acusar su rostro, procura decirle lo que tienes en tu corazón, independiente de que sea bueno o malo, porque lo primero que vas a hacer es tirarle una espada y tú vas a mirar la reacción de dónde, en su rostro. Cuando yo estoy aquí, yo veo sus rostros y ustedes ven el mío, y pueden ver que yo puedo hablar con enojo, con alegría, haciéndome la burla o lo que sea, ya, pero yo estoy ¿qué tratando de hacer? De abusar, ¿sí? Entonces les digo, hablen conmigo, digan sí, no, y a algunos les puede molestar, pero es que es verdad que tenemos que participar, porque yo tengo que tener las porras de ustedes para seguir, y ustedes tienen que saber que yo no me voy a cansar para seguir, ¿me entienden? Y eso es abusar, porque eso es como si cuando tú estás viendo que un tizón en el fuego se está apagando, tú le para que siga calentando, ¿cierto? Alguien tiene que sacarte alegrías, enojos en tu cara. ¿Sale de dónde? De aquí. Pero ¿qué es lo que realmente estás afectando? Es aquí, aunque el scare face esté en su cara. ¿Estamos? Ahora, el Señor ha dicho que si somos hambrientos vamos a llenarnos de sus bienes, ¿no ve? Y que los vacíos nos han hecho llenos de riquezas. Y el jueves pasado, sí, que hicimos el diseño en la noche y separamos la luz de las tinieblas, y también nosotros nos reconciliamos con la luz, ¿no es cierto? Y hasta ahí el Señor nos había dicho ¿qué nos había dicho? Que nuestra tierra estaba vacía, ¿no? Y hemos dicho, pero 4 años de haber trabajado tanto, ¿qué cosa ha sido esta, no? Y yo les decía, he seguido preguntándole al Señor para que me diga, y ahora me he metido en un lío más grande. Ya, y nos voy a meter en un lío que me parece que si les
el apetito para el Nuevo Testamento va a estar espectacular. Porque ya el Antiguo Testamento lo tienen pegado aquí, y si en sus casas lo tienen pegado en sus casas, si no tienen casa donde sea que lo tengan pegado, guardado, lo que sea, ya está pues guardado, ¿cierto? ¿Ya? Pero el Nuevo Testamento nos va a traer cosas que tienen que despertarnos, porque hemos dicho que vamos a pasar de discípulos a colaboradores. Jesús hizo discípulos con la Torá, ¿sí? Y cuando Él se fue al cielo, empezó a tener colaboradores, aquellos que empezaron a escribir el Nuevo Testamento. ¿Amén? Y fue uno de estos hombres de Dios, después de que Jesús asciende al cielo, que realmente entiende que tiene que hablar de algo, y el diablo entiende en ese mismo momento que cuando ese hombre hable de ese algo, nosotros estaremos en problemas serios si lo descubrimos. Entonces Satanás ha tergiversado con muchas cosas que hemos aprendido, que nos ha tergiversado. Y él agarra, porque dice, el momento que este hombre escriba esta carta y el espíritu de los gentiles y aún de los judíos romanos se despierte, yo como Satanás estaré en problemas. Por lo tanto, tengo que hacer algo y lo voy a hacer rápido. Y empezó a hacer cosas como las estructuras en la iglesia, en toda iglesia. Entonces comienza, cuando Jesús se va al cielo, a generarse estructuras como las que Pedro genera cuando dice: yo no puedo comer con los judíos, ¿no? Ellos hacen esto y empieza a haber separaciones, porque es mejor separar tradiciones, es mejor separar estructuras. Entonces, o creer que uno tiene algo y otro no tiene, y empezamos a divagar en eso. Y el Señor me habla de Génesis 4:7, y esto es espectacular, pero espero que surjan como yo. Vamos a leer 4:7 en la textual, y ustedes pueden buscar en la Reina Valera. Voy a rebajar un poquito esto. Hola, ya, vamos. Génesis 4:7 dice así. No, voy a leer desde el 6 para que entiendan por qué la cara, ¿ya? Y por qué he comenzado con Proverbios 27. Dice: entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto y por qué ha decaído tu semblante? Dice: se ha enfurecido y su semblante no se ha enfurecido, ha decaído, ¿no? O sea, ese semblante, porque esos sentimientos de odio, de rabia, cambia la carita, ¿no? Ya. Y dice en el 7: si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. ¿Ok? Ahí me voy a quedar. ¿Listo? El Señor desde un principio habló del pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Del pecado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y empieza el hombre a hablar de los pecados. Y tú vas a ver que a partir de Génesis y hasta Apocalipsis, el hombre habla de los pecados. Y el padre del pecado. Y aquí dice: tú te has enfurecido, tu semblante ha decaído. Y dice: si tú obraras bien, serás enaltecido, ¿no? Pero si tú obras mal, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú vas a dominarla. ¿Dónde se para el pecado? Dice: ¿nosotros qué somos? El pecado se para, tú te portas mal y el pecado entra. Y nosotros hemos determinado que el pecado es mentir, o el pecado es robar, o el pecado es matar. Ese es el pecado. ¿Sí o no? Dígame sí. O no. Yo estaré equivocada. Ustedes también. Dice que ese pecado entra. El pecado. ¿Ok? Cuando yo hablo de el hombre, puedo hablar de la humanidad, ¿sí? ¿O
puedo hablar del varón, Sí. ¿sí? O puedo hablar de la mujer, porque es la humanidad, ¿sí? Sí. Es el hombre. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando del pecado. Cuando hablo de los pecados, vamos a hablar de los pecados. Y los pecados pueden ser matar, robar, todo lo que tú quieras, todo lo que tú consideres, ¿ya? Que son pecados. Entiéndanme bien. Y eso está en la Biblia. De Génesis hasta Romanos 5, el hombre habla de los pecados y Dios comenzó a hablar del pecado. Y aquí no estaba hablando del pecado de la ira, ni del pecado de la envidia, porque Caín tenía envidia. ¿Qué más tenía Caín? A ver, descríbeme qué tenía Caín. Ira, celos, contienda, ¿no ves? Envidia, ¿qué más? Hasta ahí ya tenemos 4 ¿qué? Pecados. ¿Y de qué habla el Señor? Pecado. Del pecado. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero Caín tenía una serie de pecados. Y el Señor aquí, ni en la textual, dice los pecados de Caín. Porque obró mal los pecados, que son 2 puntos. Dice el pecado. ¿Amén? Ahora, entiéndame. Génesis hasta Romanos 5 se habla de los pecados. El hombre empieza a hablar de los pecados. Pero el Padre, Jehová, Yahvé, habla del pecado. ¿Sí? Y después Pablo, que era erudito de romanos, judíos, etc., vuelve a hablar del pecado y él dice, el pecado que mora en mí. ¿Sí? Ya. Dime tú, sin decir, pero en tu mente, ¿cuál es el pecado que mora en ti? ¿Mora el pecado en ti o los pecados? El pecado. ¿Cuál es el pecado que mora en ti? Porque Pablo dice exactamente lo que Jehová dijo en Génesis 4:7, el pecado que mora en mí. Ojo, hoy día yo peco de pornografía. ¿Ese es el pecado que mora en mí? No es el pecado que mora en mí. Hoy miento. Ya, hoy hago zafarrancho. En la mañana tiro la puerta a mi marido, en la tarde le pego a mi hijo, más tarde chupo, más tarde veo pornografía. ¿Qué mora en mí? ¿Los pecados o el pecado? ¿Qué pecado? No es pecado igual a los pecados. ¿Qué mora en mí? Aquí está. El pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. ¿Qué mora en ti? El pecado. ¿Qué dice que tienes que hacer? Dominar. ¿Qué cosa? No. La concupiscencia que produce el pecado. Romanos está escrito por Pablo descubriendo que hay una diferencia entre el pecado y los pecados. Jesús viene a morir ¿por qué? ¿Dónde dice? Muéstrenme. Ahí van a morir conmigo. Exactamente ahí. Y el diablo quiere que pensemos eso. Aquí dice en Juan 3:16. ¿Leo? Leeremos para que digamos así. El hombre vino para nuestros pecados. A mí. Voy a leer Juan 1:29. Y dice así, Juan 1, el 3:16 dice, porque yo también les voy a explicar ahí también. Juan 1:29 dice, al día siguiente ve a Jesús que viene a ser y dice, esta es la
Perdón, el hombre también dice eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? No dice que quita los pecados del mundo, dice el pecado del mundo. ¿Me entienden? Cuando tú te arrepientes, y esa famosa oración de ven y recibamos al Señor para perdón de nuestros pecados, nos han dicho que tenemos que pedirle perdón de aquello de lo de más allá, de lo que nos acordamos, y de lo que no nos acordamos, de eso también le pedimos perdón. ¿De qué le estamos pidiendo perdón? De los pecados, ¿sí? ¿Y qué vino a hacer Jesús? Exacto, a morir por el pecado. O sea, no lo estamos crucificando todos los días por los pecados que cometemos debido a nuestra concupiscencia. ¿Estamos? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente que peca más que otra gente? ¿Sí? ¿O es fruto de concupiscencia mayor? Eso es. Ahora, ¿qué es? Yo puedo ser peta. ¿Lo ven? ¿Cuánto tiene una peta de motor? 1600. Ya, 1600. ¿Y un Jaguar? Unos 1500, 600. Es un motorazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Unos 600. ¿Está bien? Es un motorazo. A la final, la peta y el Jaguar igualito me van a llevar donde yo quiera. ¿Estamos? ¿Sí? Pero el pecado bueno, el motor de uno, que en este caso va a ser el pecado, ¿ok? Lo lleva a 30 por hora. Pero el pecado motor del Jaguar lo lleva a 50.000 por hora, ¿no? ¿Sí? Ese es el motor. ¿Y qué dice en Génesis? Dice, la concupiscencia tú debes dominar. Eso quiere decir que el pecado siempre va a morar en ti. ¿Entiendes? Y nosotros nos han contado la historia de que el pecado desaparece. Compadre, perdóname porque hoy día le he gritado a mi marido, a media estoy libre de pecado. ¿Por qué Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra? O dijo, el esté libre de los pecados. Dijo, de pecado, y nadie pudo decir nada. Y todos desaparecieron. Porque es el pecado. Nosotros nacimos con el pecado. ¿Me pueden decir esa traducción? No es, busquen en la palabra. El pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el mundo se dedica a pecado, ¿qué es el pecado? Es que el pecado es todos los pecados. Ahora miércoles. ¡Wow! No puede ser posible. Algunos que tienen más facilidad de, con su concupiscencia, generar los pecados. Pero en sí su motor es de 1600, 1800, lo que sea. Entonces es más evidente su pecado. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay gente que peca y no se le ve, pero está pecando. Pero no solo es como la peta pasa desapercibida, pero ya lo has mirado sus puertas y has visto. No, ¿sí ven? ¿Cierto? Tú no miras qué está pasando. Y la palabra dice aquí que tienes que ser capaz de dominarlo, de manipularlo, o sea, de controlarlo. Ahora, manipular, ¿qué significa? ¿Qué significa manipular? Lograr que alguien haga lo que quiere. Ya, esa es la definición mala de manipular. Entonces, cuando tú escuchas manipulación, ¿qué crees? Que es malo. Pero si luego tú le hablas a una persona que manipula alimentos, a mí no me parece malo, que manipula, porque está agarrando, está manipulando los alimentos y está cambiando, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que manipular es malo. ¿O no? ¿Cuántos de aquí piensan que manipular es bueno? La mayoría pensamos que es malo. Escuchamos manipulación y sí, esa es una manipuladora de alimentos. Claro, es manipulación, porque tú tienes que saber hasta dónde vas a llegar, porque tú sabes que el pecado que mora en ti te puede hacer ir a 100.000 revoluciones, chocar, sacar la mugre y seguir recto. ¿Qué te ha hecho hacer eso? El motor.
pero el pecado que mora en ti es el que provoca eso en ti. Ahora, para cualquier efecto, ¿qué es lo que desaparece cuando el Señor muere por mi pecado? ¿Qué debería desaparecer? El pecado, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia, ¿cierto? Porque tiene que estar muerto, ¿a dónde? ¿A qué dice que tiene que estar muerto? Muertos al o a los pecados. Al pecado. Tú debes saber, no qué es tu pecado, no te estoy diciendo así. Tú has nacido y el pecado que Dios ha puesto en ti o el diablo ha puesto en ti es pecado de sexo. No tiene otro. Tú has nacido y el pecado que Dios ha puesto en ti o el diablo, lo que tú quieras, es en el bebé que tú sí tienes. No es eso. Es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Eso. Nada más. Eso es. Infracción a la ley. Es infringir la ley. Eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. ¿Sí? ¿Qué es? El infringir la ley es pecar. ¿Amén? Entonces, ¿el pecado qué es? Infringir la ley. Todos estamos inclinados ¿para qué? Para infringir la ley. ¿Mora en nosotros? Sí. ¿Por qué lo primero que Dios hace después de decir Génesis 4:7 es la ley? Y si empezamos a leer, hermanos, porque es lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a entender que lo único que quería decir Pablo es vamos a controlar el pecado, porque nosotros no vamos a perder eso. Pero vamos a ser perfectos el día que sí, exacto, vamos a hacer. Pero no vamos a poder si no sabemos controlar lo que hay en nosotros. ¿Qué vamos a dar fruto? La concupiscencia. ¿Y la concupiscencia qué es? Y hemos aprendido la concupiscencia. Que nos provoque a nosotros el dar frutos de carne. O sea, los pecados. ¿Me entiendes? El pecado simplemente es infringir la ley. Así como cuando nos han asustado sobre la iniquidad, ¿no ves? Yo no tengo iniquidad como la iniquidad, yo, hasta que nos hemos dado cuenta que la iniquidad era algo torcido y todos teníamos algo torcido, ¿cierto? A ver, ¿el Señor nos perdona de los pecados? Sí. Cuando tú te arrodillas en la noche, ¿qué le pides perdón? Porque ha sido el fruto de no haber podido controlar. ¿Qué cosa? La concupiscencia. Porque el pecado mora en ti. El Pablo nos dice, el pecado que moraba en mí. Dice, el pecado que mora en mí. Bueno, Romanos, vamos a Romanos 5. Romanos 5, vamos a leer 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice que los pecados. No, dice el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entra a un hombre, por un hombre, perdón, y después todos pecamos. ¿Entiendes? Todos pecamos, eso es lo que dice. Vamos a ir al 20. Dice, así la ley entró para que el pecado abundara, dice. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Habla de los pecados? No, es que estaba explicando del pecado que es tal. No, estaba hablando del pecado. Estaba hablando de verdad. Nosotros tenemos pecado y el fruto es todo lo que se ve. Porque nosotros estamos inclinados para infringir la ley. ¿Me están siguiendo? Si estamos inclinados para infringir la ley, nosotros
nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Amén. Voy a seguir en Romanos 6:12.